Muy buen día tengan todos los colegas y amigos. El tema del día de hoy que vamos a analizar no con el afán de espantarlos, mis queridos colegas y amigos, sino para que tengan conocimiento de cómo están los delitos fiscales actualmente y cuáles son las responsabilidades que pudiéramos tener como contadores, porque a veces nos pasa desapercibido cuál es la responsabilidad y pensamos, ay, pues yo no lo hice, a mí me dieron instrucciones o que aparentemente siento que estoy fuera del alcance de la ley, pero sí hay problemas con este tipo de situaciones. Entonces tenemos que vamos a analizar lo que es la evasión fiscal también, y dentro de estas se encuentran diversos delitos como es el contrabando, las facturas falsas, encubrimiento de delitos fiscales, delincuencia organizada, defraudación fiscal, etcétera, etcétera, mis queridos colegas y amigos, lo cual pues sí es preocupante y debemos de tener ya bien definido, saber cómo está manejándose este tipo de situaciones por parte de las autoridades para que pues nosotros tomemos providencias. En determinado caso, déjenme comentarles que hasta va a ser mejor que renunciar a los trabajos cuando nos quieran involucrar en este tipo de situaciones, porque creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión. Tuvimos el caso de alguna persona que la metieron en este problema como representante legal, y en otros casos lo ponen como responsable o director o les dan algún nombramiento dentro de la empresa y después ellos son los que tienen la responsabilidad legal. Desgraciadamente estas empresas, cuando llega a revisarlos el SAT, pues los primeros que desaparecen son las personas que te dieron el puesto, te dijeron que te iban a dar un dinero y que eh, son verdaderamente los responsables. Vamos a ver cómo podemos manejar ese tipo de situaciones para los que ya estén en alguno de estos problemas. Los delitos fiscales. ¿Qué son los delitos fiscales? Pues son precisamente aquellos que se producen cuando se defrauda, perdón, a la hacienda pública. En este caso, pues tratamos o se omite el pago de los impuestos. En el título cuarto del Código Fiscal de la Federación de México se encuentran estos y los denomina precisamente delitos fiscales. Responsabilidad de los delitos fiscales. ¿Qué responsabilidad existe en los delitos fiscales de acuerdo con el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación? Su fracción 1 nos establece los que concierten la realización del delito. Bueno, siempre va a haber una cabeza que se le ocurra alguna situación especial para pagar menos impuestos o para evitar su pago, y pues es el principal. En la fracción número 2, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. Vamos a ver que dentro de la ley están definidos estos delitos fiscales. Cometan conjuntamente el delito. El hecho de que alguien te diga vamos a hacerlo de esta manera y tú le hagas caso, esto no va a implicar que digas, bueno, pues es que yo no sabía, él me dijo que lo hiciera, pero si tú sabes que es delito, máxima nosotros como contadores creo que no pudiera existir alguna excusa para tratar de evadirnos la responsabilidad, pues porque se supone que somos contadores y conocemos las leyes pues, sobre la renta, el código fiscal, el reglamento del código fiscal, la resolución miscelánea, etcétera, etcétera, para poder establecer o para podernos percatarnos de hasta dónde llega nuestra responsabilidad. En su fracción cuarta de este artículo 95, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. ¿Ok? Lo que comentábamos, ya hemos visto varios casos de que algunas personas y fíjense, desgraciadamente también se ha visto que las personas que son la cabeza para hacer estos delitos agarran y se lo proponen a un agente humilde, y como el agente humilde tiene necesidad de dinero,
pues le ofrecen una cantidad más o menos eh, pues que los impresione para que hagan esto y pues se van en la finta y piensan que no van a tener ninguna responsabilidad. Entonces ya nos hemos encontrado con varios casos de que los dejan con la responsabilidad solos y en algunos casos sí hemos tenido la situación de que están finalmente en la cárcel. Fracción quinta, induzcan dolosamente a otro a cometer, lo que estamos comentando también. Sexta, ayuden dolosamente a otro para su comisión. Octava, auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior. Octava, tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos. Si tienes algún contrato con alguna de estas personas, estás como garante, entonces también tienes responsabilidad. El tema de los cambios a las leyes, habíamos comentado en algún programa que la OCDE es la que se encarga de hacer estos estudios, que son un organismo autónomo que no tiene presión por ninguno de los países, y ellos analizan cómo están los delitos y analizan la forma de atacarlos, o sea, directamente, ya sin necesidad de que alguien le esté diciendo cómo se están haciendo, cuál sería la resolución o la solución, perdón, para ese tipo de delitos. Ellos hacen las propuestas a los países y los países las adoptan. Entonces ya no va a haber algún tipo de disposición en que se proteja a las personas que sean evasoras de los impuestos. Entonces, en la octava decíamos que tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. Pues clásico, quiero evitar el pago de impuestos, pues lo más comúnmente que se ha visto es la compra de facturas apócrifas, ¿ok? Entonces aquí pues las personas que están ideando este tipo de delitos, pues se supone que una es la que toma la decisión, otra es la que lo lleva a cabo, la que lo realiza, y otro que recibe instrucciones, y vamos a ver más adelante cómo todos tienen responsabilidad como asociación delictuosa. Novena, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Tenemos entonces también que dentro del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 96, se refiere a lo que es encubrimiento de delitos fiscales. Esto es lo que platicábamos con algunos contadores, que les vuelvo a repetir, les reitero, que algunos sienten que no pudieran tener ninguna responsabilidad porque, pues yo es que yo recibo instrucciones. Bueno, vamos a ver cómo, aunque recibas instrucciones, pero se supone y es claro que tú tienes el conocimiento de que se está cometiendo un delito. Y si tienes ese conocimiento, pues puedes pasar como cómplice o responsable de encubrimiento también. Tenemos entonces en el artículo 96 del Código Fiscal: es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito, fracción 1, con ánimo de lucro, adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de este, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines. En este caso, pues pudiéramos decir, a lo mejor por alguna evasión fiscal se adquiere un bien inmueble, y con este bien inmueble después lo voy a poner a mi nombre y finjo que lo estoy comprando a un precio barato. Entonces pues ahí ya estás metido también en la responsabilidad. Su fracción 2 del artículo 96: ayude en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de esta, u oculte, altere, destruye o haga desaparecer los indicios
la evidencia, los vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, o asegure para el imputado el objeto o provecho del mismo. Ok, entonces escondes pruebas dentro de la empresa, pues el hecho de destruir documentos o que vas a borrar CFDIs, pues yo creo que esto ya es totalmente inaplicable y la verdad sería perder el tiempo porque recuerden que los CFDIs quedan guardados en el portal del SAT y habíamos comentado también en algunas ocasiones que estos servidores del SAT en donde guardan toda esta información tienen respaldos en México, tienen un respaldo en México y tienen otro en Estados Unidos, o sea que tienen dos respaldos de este tipo de servidores que si se llega a tener algún problema el servidor con el que están trabajando actualmente, inmediatamente entra el otro en forma automática a trabajar con la misma información porque está al momento haciendo el respaldo de toda la información que está recibiendo. Entonces, pues ya el hecho de estar borrando información, como que no, a lo mejor si borras tu contabilidad, pues lo único que puedes hacer es solamente atrasar un poquito la investigación, pero de todos modos se va a poder realizar al final. Fracción 3. Cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constituido de delito, sin haberlo informado en términos del artículo 52, fracción 3, tercer párrafo de este código. Esta fracción fue adicionada el 12 de noviembre del 2021. Entonces, aquí también en algunas ocasiones nos hemos encontrado, y les pongo este ejemplo para que les quede un poquito más claro, a veces los dictaminadores como tales eh, se quieren evitar problemas con los clientes para que te sigan contratando para hacer su auditoría porque te paga bien y omites hacer algunos comentarios como veíamos en alguna compañía llegó a suceder en algún momento de que no habían pagado los impuestos durante varios meses, que actualmente ya es bastante difícil, entonces tienes al SAT en forma inmediata encima de ti y recordándote que no has pagado los impuestos y te hace un requerimiento y aplica multa y aplica actualización de recargos, entonces ya es un tanto cuanto difícil. Pero si llegas a detectar esto como auditor, pues debes de reportarlo en forma inmediata a los propietarios o a los directivos, a quienes se hagan cargo de la administración del negocio y decirles, oye, de acuerdo con lo revisado, estamos checando que tienes pendiente de tal mes a tal mes el pago del IVA, el pago del impuesto sobre la renta, retenciones, etcétera, etcétera, lo que procede, para que quede evidencia de que tú lo estás viendo, lo estás percibiendo, lo estás revisando. Sabes que es un delito el hecho de quedarse con el dinero del fisco y peor las retenciones, porque supone que tampoco es dinero de la empresa, ¿no? La retención, dinero de trabajadores o de personas físicas, que lo único que haces es disminuirla de su pago y lo tienes que pagar al fisco. Entonces, que se hagan este tipo de notas, porque en el caso que les estoy comentando, pues dejaron de pagar esos impuestos, pero el dictaminador nunca los reportó. Entonces, pues no se veía en su informe de que hubieran hecho mención, oye, ya está grave el asunto del pago de impuestos, puedes tener algún problema con el SAT, porque si te requiere vas a tener que pagar actualización, multas, recargos, etcétera, etcétera, y te lo pudieran aplicar como un delito fiscal. Entonces, cuidado con este tipo de situaciones. La pena de encubrimiento, el encubrimiento a que se refiere el artículo 96 de este código, del Código Fiscal, se sancionará con prisión de 3 meses a 6 años. Entonces, pues ahí, cuidado colegas, cuidado con este tipo de situaciones. Ya es de dominio de todos ustedes, pero lo mencionamos que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 nos habla de la delincuencia organizada. Entonces, esto también se
tiene un poco de tiempo que se acaba de insertar en la Constitución, qué se entiende por delincuencia organizada, y no se explica el artículo 16. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. De la ley de la materia vamos a ver, por ejemplo, lo que es antilavado, lo que es la asociación delictuosa. Ese tipo de leyes nos especifican claramente cuál es el delito que se comete, y aquí ya está establecido en la Constitución que nos refieren a la ley de la materia, precisamente para que se catalogue como delito algún comportamiento de los contribuyentes. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la misma manera, en su artículo 31, que creo que ya lo conocemos todos, son obligaciones de los mexicanos, para dejar bien claro que entonces es una obligación de todos los mexicanos. En la fracción cuarta establece contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, pues de aquí también de este artículo nos pudieran salir algunos conceptos para alguna defensa fiscal, en el caso de que estos impuestos en algunos estados o entidades federativas, como se les conoce, apliquen en demasía algunas cargas tributarias para la gente que vive en esa entidad federativa, y que pues precisamente por lo mismo no sea ni proporcional ni equitativa. Entonces, bueno, tomándolo en consideración. Y aquí tenemos uno de los primeros delitos que encontramos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Nos establece esta ley en su artículo 2 que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Vamos a atacar exclusivamente lo que nos atañe al aspecto fiscal. Y aquí en la fracción primera pues, nos habla de otros, nos habla de terrorismo internacional. Lo que nos interesa es operaciones con recursos de procedencia ilícita previstos en el artículo 400 bis. Y nos habla de que en materia de derechos de autor los previstos en el artículo 424. Para los efectos nuestros, lo que nos interesa es lo que se establece en el artículo 400 bis. Y me encontré por aquí con un criterio, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que nos indica: delincuencia organizada cuando existan datos objetivos y comprobables que permitan establecer razonablemente que una persona forma parte de una organización delictiva determinada, su detención se actualiza en flagrancia en atención a la naturaleza del delito. Y tenemos como hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron si se actualiza la flagrancia en el delito de delincuencia organizada ante la detención de una persona respecto de quien previamente y acorde con los datos recabados en la investigación ministerial existe un señalamiento en su contra como integrante de una organización delictiva específica. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues uno de ellos concluyó que no, mientras que el otro sostuvo que sí es procedente.